también algunas precisiones sobre consideraciones que tenemos que tener para la determinación de la depreciación del ejercicio, bueno, que hace a la depreciación acumulada para determinar el valor contable a un momento determinado, a un momento dado. Con respecto al costo original, obviamente va a ser el valor de incorporación del bien, siguiendo las pautas de determinación del costo que se ha dado en la unidad anterior, que prevé esta misma norma, y también parte del RT16, que, bueno, dependerá de la forma de incorporación, todo lo que tenemos que tener en cuenta para determinar el valor de incorporación de un bien. No abundo en eso, porque, bueno, es bastante larga la clase, pero, bueno, ustedes ya todos esos elementos los tienen, lo hemos visto en aquella unidad. Y después, eso con respecto al valor de incorporación del bien propiamente dicho. Y después también nos da algunas consideraciones para determinar el valor original, o sea, lo que hace a este valor de origen, pero vinculado a erogaciones posteriores al reconocimiento inicial de la incorporación, ¿sí? Esas erogaciones posteriores pueden tener dos tratamientos: que se activen, o sea, que formen parte del valor del bien, o que tengan, digamos que el bien requiere hacer erogaciones posteriores, pero que tengan el tratamiento contable de resultados. Bueno, con respecto a las que van a formar parte del valor del bien, bueno, aquí tenemos dos apartados, apartado 1 y apartado 2, que los vemos acá. Bueno, yo señalo, pero no lo ven, pero el primero que dice que constituya una mejora, ¿sí? Y el segundo habla de erogaciones que sean por tareas de mantenimiento o reacondicionamiento mayores para recuperar la capacidad de servicio. Bueno, ya vamos a entrar en detalle de eso. Bueno, con respecto a los que constituyen mejora, es decir, que genera ingresos incrementales. Recordemos siempre la base de todo esto que nosotros estamos incorporando al patrimonio, que constituye activo, que tiene que cumplir con las condiciones del activo que están definidas en este juego de resoluciones, particularmente en la 16, ¿no? Recordemos que reconocemos como activo todo aquello que surja todo aquel elemento que surja de un hecho del pasado, sobre los cuales el ente tenga el control y o sea, el control de los beneficios potenciales, ¿sí? Y esos beneficios se traducen a un valor de cambio, un valor de uso. Entonces, vamos a reconocer aquel activo o aquellas erogaciones posteriores que genere ingresos incrementales, ¿sí? O sea, por encima de los que generaría el bien, bueno, sin haber hecho esta erogación o esta aplicación de fondos sobre un bien que nosotros ya teníamos incorporado al patrimonio y que ya se estaba utilizando como bien de uso. Bien, y estas mejoras, o sea, esta aplicación de fondos que se hace sobre el bien, se va a considerar que es una mejora cuando incremente la vida útil, aumente la capacidad de servicio, mejore la calidad de producción o reduzca los costos de producción. Esas 4 condiciones. Por ejemplo, incremente la vida útil, vamos a dar algún ejemplo, supongamos que sea un tractor aplicado a actividades agrícolas, que se le cambia el motor, ¿sí? No que se arregla, sino que se cambia, ¿sí? Entonces esto es como que renueva la capacidad de servicio que tiene el bien, pero, digamos, no, perdón, renueva la capacidad de servicio normal que tiene el bien, ¿sí? Pero va a ser útil por mayor tiempo que el que se había asignado originalmente. Supongamos que a los 5 años se cambia el motor. Otra condición, o que para lo cual se considera mejora, es que aumente la capacidad de servicio. Supongamos un rodado que se utiliza para el transporte de alimentos, que se le agregue un equipo de frío que da la posibilidad que, supongamos que es una empresa de transporte que se dedica a este servicio, ¿no?, de trasladar alimentos, se le agregue un equipo de frío que posibilite aquellos alimentos que requieren una cadena de frío particular que no se debe cortar, ¿sí? O sea que con ese bien se estaba prestando un servicio y ahora tenemos la posibilidad de prestar otro servicio, o sea, adicionar, tiene mayor capacidad de prestar servicios el bien. Y después las otras dos tenemos con respecto a producciones, ¿sí?
que serían inversiones que se hacen sobre equipamientos afectados a alguna producción que pueden o mejorar la calidad del producto terminado, que obviamente la mejor calidad vamos a tener posibilidad de colocarlos a un mejor precio en el mercado, o bien se genere el mismo bien, pero que el proceso productivo, que se le haga algo a los bienes que intervienen en el proceso productivo, que disminuya algún insumo que se requiera en esa producción. Por ejemplo, que una disminución en el consumo de energía eléctrica. Supongamos que sea una maquinaria que requiera para su funcionamiento energía eléctrica. Esto hace que disminuyan los costos de producción y por ende, aún vendiendo al mismo precio, no como el caso anterior que decíamos mejor calidad, mayor precio, esto aún vendiendo el mismo precio, al reducirse los costos, el neto resultante, el margen de utilidad va a ser mayor. Entonces, todos estos casos, entonces, en definitiva, generarían que el bien tenga un potencial de generación de beneficios futuros mayor. Entonces, es como que nosotros aumentamos el valor del activo. Repito, volviendo al concepto de activo que vimos ya en las primeras unidades de la materia. Bien, y después tenemos que esas erogaciones posteriores, en el apartado 2, sean por tareas de mantenimiento o reacondicionamientos mayores que permitan recuperar la capacidad de servicio de los bienes, ¿sí? Y acá, ¿qué casos tenemos? El reemplazo o reacondicionamiento de algún componente de ese activo. Recién nosotros dimos el ejemplo de que en un tractor se cambiaba el motor. Acá puede ser que se haga esta tarea que se llama rectificación de motor, ¿sí? O sea, que el mismo motor no se le haga un trabajo especial que renueva su capacidad de servicio, ¿sí? Pero además, ¿qué requiere la norma para que esta aplicación de fondos sea tratado como como activo, como que aumenta el valor de origen del bien? Dice que ese componente haya tenido un criterio de depreciación diferente al bien del cual forma parte, ¿sí? O sea, que nosotros cuando incorporamos este tractor originalmente hayamos incorporado de manera separada digamos, la proporción del valor total que constituiría el motor. ¿Por qué? Porque el tractor, en sí, toda su estructura, tiene, supongamos, una vida útil de 5 años. Pero el motor, a los 3 años, hay que hacerle este reacondicionamiento especial, este trabajo de rectificación, por lo cual entonces se detrae o se separa de lo que es el valor de incorporación del bien en su totalidad, lo que sería el motor, y se le hace una vida útil menor. Por eso dice que ese componente haya tenido un criterio de depreciación diferente al del bien del cual forma parte. Y bueno, y tercer condición es que como consecuencia de la erogación se generen beneficios económicos futuros para el ente, ¿sí? Bien. Obviamente, si volvemos a una capacidad de funcionamiento de ese motor normal, sin problemas, que estira la vida, digamos, la posibilidad de usarlo por otros 3 años, esto va a generar beneficios económicos que se traducen a dinero que va a entrar por utilización del bien a la actividad que corresponde. Bien, después tenemos el módulo de revaluación que lo desarrollamos después, y con respecto a las depreciaciones de los bienes de uso, en general, esta norma nos da unos cuantos ítems a considerar. Bueno, por supuesto, la medición contable, ¿sí? O sea, el valor de incorporación, ya sea el valor original o estas erogaciones posteriores que tienen el tratamiento de mejora o de recondicionamiento mayores que veíamos recién. Determinar digamos, esta medición contable sería la base de cálculo de la depreciación. La naturaleza del bien, obviamente, si se trata de máquinas de oficina, es un tipo, digamos, tipo de bienes que se utilizan para determinadas tareas o
o está afectado a diversas cosas dentro del bien, diferente a lo que sería un rodado, a lo que sería un inmueble. O sea, por la naturaleza hay diferentes tipos, o sea, de vida útil o de criterio de depreciación que le vamos a asignar, obviamente que respondan a a la capacidad operativa que tiene el bien, a la vida útil que tiene y demás. Digamos, identificar la naturaleza, y de ahí comenzamos con el resto de los ítems que se queda claro. No es que le van a aplicar a todos los bienes de uso el mismo criterio de depreciación. Después tenemos la fecha de puesta en marcha y pérdida de valor antes de la puesta en marcha. ¿Sí? Los bienes se comienzan a depreciar cuando comienzan a utilizarse, ¿sí? Pueden estar inutilizados o, digamos, en espera de la puesta en marcha durante un tiempo que abarque, digamos, donde nos engancha un cierre de ejercicio, pero no corresponde depreciarlo si el bien no se ha puesto en marcha. Y con respecto a la pérdida de valor anterior a la puesta en marcha, lo que tendremos que considerar es que si estamos hablando de un bien usado que hemos adquirido, obviamente que hay que considerar las condiciones que tiene el bien antes de la puesta en marcha por nosotros. O bien, que haya perdido valor también por alguna cuestión en ese periodo que está en espera de ser puesto en marcha. O sea, no porque ya se compró usado, sino que puede haber tenido algún daño o algún deterioro o alguna pérdida de la calidad de su prestación, en la prestación de servicios por ese periodo de espera. Bien. Después tenemos que tener en cuenta, digamos, esto es la fecha de puesta en marcha para ver a partir de qué momento se comienza a depreciar y sobre qué valor vamos a depreciar. Después, la capacidad de servicio estimada que tenemos que considerar. Bueno, el tipo de explotación o uso, obviamente si es, por ejemplo, un rodado que está afectado, un auto afectado al uso del gerente, no va a tener la misma criterio de depreciación o la vida útil que un rodado que está afectado a distribución de mercadería, ¿sí? O sea, por más que sean los dos rodados, que se encuentren dentro de la misma categoría de bienes de uso, ¿sí? Bueno, hay que tener en cuenta en qué lo vamos a usar, cómo lo vamos a explotar. Bueno, la política de mantenimiento. Acá, bueno, tiene que ver mucho la decisión que toma la empresa con respecto a qué tipo de, o sea, puede ser que tenga una rigurosa política de mantenimiento, ¿sí? Donde permanentemente se esté haciendo service controles y demás, para que obviamente el bien, en este caso, va a tener una vida útil mayor, o no se aplica una política de mantenimiento tan exigente, o sea, eso va a ahorrar costos en todo lo que se refiere al mantenimiento del bien, pero bueno, ¿cuál sería la consecuencia? Que lo vamos a tener que reemplazar en un menor tiempo que a otro bien que se le aplica, o digamos, o que si la política fuera de estar cuidándolo, de ser riguroso en su mantenimiento, ¿sí? Esto depende de la política que decida cada organización. Y después también tenemos que tener en cuenta la posible obsolescencia técnica o económica. Cuando hablamos de obsolescencia técnica, por ejemplo, los equipos informáticos, ¿sí? Donde, bueno, años atrás una computadora podríamos usarla, no sé, 5 o 10 años, ahora en 2 o 3 años tenemos que estar reemplazándola porque pierde, digamos, aparecen cuestiones técnicas superadoras que hace que, bueno, siempre esté pretendiendo más velocidad, más capacidad, etcétera, etcétera, bueno, no se les asigna una vida útil tan larga, ¿sí? Y con respecto a la obsolescencia económica, esto tiene que ver con maquinarias, por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo, maquinarias afectadas a un proceso productivo de un bien que puede tener, hoy tiene un mercado, pero puede después desaparecer. Supongamos si nosotros fabricamos en su momento, no sé, voy a decir algo tan antiguo, pero por ejemplo los cassettes como cuestión de almacenamiento de música, y después pasó el CD, después ahora ya pasaron a otro tipo de, si los CD ya ni se usan, entonces supongamos que económicamente ya no hay mercado para colocar esos productos. Entonces, analizar un poco eso, más en estas cuestiones que bueno,
que están variando permanentemente. Esto no porque el bien no sirva, no sea útil para fabricar un determinado producto, sino porque ya no hay mercado, ¿sí? Eso diferencia lo que es la obsolescencia técnica, que un poco para nosotros es superado el bien por otro, y es como que tenemos la necesidad de reemplazarlo, de la económica, que tiene que ver con lo que generamos con ese bien. Por eso les digo, en general, los ejemplos están dentro de lo que son procesos productivos, que bueno, que pierden mercado, no tenemos a quién vendérselo, a nadie les interesa. Después, ¿qué tenemos? La capacidad de servicio ya utilizado debido a desgaste o agotamiento normal. Bueno, esto puede ser, por ejemplo, en el caso que compremos un bien usado, ¿sí? O bueno, o porque ha tenido algún deterioro en algún momento que tenemos que considerarlo, digamos, porque nosotros venimos aplicando un criterio de depreciación y después ocurre algo sobre el bien que tenemos que revisar ese criterio y aplicarlo otro, o más acelerado o menos acelerado. Después tenemos el BNR, o sea, el valor neto de realización, que se espera obtener del bien al agotarse su capacidad de servicio. Esto es lo que generalmente se conoce como valor de recupero, ¿sí? Y ese valor es como que no se considera en la cuota de depreciación, sino que al valor de incorporación le restamos el valor de recupero, y lo que se deprecia, porque lo que pierde valor el bien, es lo que excede a ese valor de recupero. Porque esto qué significa, que al final de la vida útil del bien tenemos una posibilidad de colocarlo en el mercado a un precio, y que neto de gastos es lo que se llama valor de recupero, o sea, lo que sería este valor neto de realización que se espera obtener cuando se deje de usar. Después tenemos deterioros sufridos por diversas razones, ¿sí? Si en un momento determinado se da algún hecho, algún siniestro o alguna cuestión por mal uso, entonces ahí también tenemos que revisar el criterio de depreciación que se está aplicando y modificarlo. Si estamos hablando de deterioro, lo que tenemos que hacer es acelerar la depreciación, o sea, el consumo del bien por el uso. Siempre que obviamente el bien todavía tenga posibilidades de uso. Si tenemos un siniestro que lo destruyó, bueno, lo que hacemos ahí directamente es depreciarlo totalmente. Y después, por último, las partes del bien con diferente ritmo de desgaste o agotamiento, con lo cual le vamos a aplicar distinta vida útil o distintos métodos. Es el ejemplo que veíamos antes de esto de las partes del reemplazo, o digamos no reemplazo, sino los trabajos que se hacen sobre determinadas partes del bien. Por ejemplo, en el caso decíamos de la rectificación del motor en el tractor, que bueno, que ya sabemos que vamos a trabajar de esa forma, con ese bien, que vamos a estar, bueno, haciendo un trabajo específico sobre una parte del bien, por lo cual ya de entrada, cuando lo incorporamos y determinamos su criterio de depreciación, lo separamos, ¿sí? Porque tenemos, como dice acá, parte del bien con diferente ritmo de desgaste, ¿sí? Entonces se aplica distinta vida útil o distinto método según la experiencia y lo que estime la empresa que cómo va a ser el deterioro del bien con respecto a su uso. Bien, acá terminaríamos entonces esta parte teórica de lo que es el modelo de costo. Lo de la depreciación es válida también para el modelo de revaluación. Y bueno, de esto van a hacer algún ejercicio en otra clase, según lo que me indicaron. No sé bien en qué clase, pero bueno, básicamente lo que corresponde es la determinación de los valores de origen correctamente, considerando todo lo que nos indica la norma, la determinación de la cuota de depreciación y luego la reexpresión de los bienes de uso, que también tiene lo suyo, que ustedes ya saben que el ajuste por inflación bueno, tiene sus detalles en cuanto a la anticuación y demás. Bueno, continuamos con este otro modelo que propone el RT17, que es el modelo de revaluación, que nos dice como concepto, sí, perdón, no pregunté si había alguna duda, díganme. Tengo dos preguntas.
Sí, En el caso de cuando veíamos las erogaciones por tarea de mantenimiento, sí. las tres condiciones se quedaban, se quedaban de forma conjunta. Sí, perfecto, bien la pregunta. O sea, en lo que se refiere a reacondicionamiento, tiene que ser un componente, el reemplazo de un componente y que ese componente haya tenido un criterio de depreciación diferente y que, bueno, que el hecho de cambiarlo no genere, digamos que se va a generar beneficio en el futuro porque, justamente, porque como que se alarga la vida útil, ¿sí? Está bien, muy bien la pregunta. Lo que no dije yo acá, que todas las erogaciones posteriores que no se adecúen, que no sean ni mejoras ni tareas de mantenimiento o recondicionamiento mayor, tienen el tratamiento de resultado, ¿sí? Por ejemplo, los service normales en los autos, no sé, pintura, cosas que no hacen, que no cumplen con estas condiciones que son bastante importantes, ¿sí? Que no se nos puede escapar bueno, que no se trata de una mejora o un recondicionamiento mayor. ¿Está la duda? Sí, profe. Y después la otra cuestión que quería preguntar era cuando la parte de las depreciaciones, cuando Sí, consideramos el tema de los deterioros sufridos por las sí. diversas razones, ahí cómo te das cuenta o cómo, o cómo analizan cuánto se deteriora o cuánto hay que depreciar por un siniestro, por Bueno, un mal uso. bien, vamos de lo más grave a lo menos grave. Si directamente se perdió la capacidad de ser usado, se da de baja por una depreciación acelerada, ¿sí? Y si no, se va como de atrás para adelante, es decir, bueno, ¿cuánto más nos puede ser útil? Y digamos, más que nada pensémoslo por la vida útil, porque por ahí el valor, esto fíjense que está muy relacionado a aquel concepto de valor de uso que se determinaba en el caso lo veíamos cuando analizamos el concepto de valor de recupero, ¿sí? De valor, no, perdón, no valor de recupero, de valor recuperable, ¿sí? Para cuando hacíamos como valor tope, decíamos el mayor entre valor neto de realización y valor de uso. Es como que tenemos que ver cuántos ingresos va a aportar o cómo va a influir en los flujos de fondos futuros la utilización de este bien, ¿sí? Que es algo bastante complejo y donde no hay mucha objetividad, ¿sí? Aplica mucho la subjetividad. Pero bueno, en definitiva, un poco, sí, quien maneja una empresa, digamos, una empresa, un proceso productivo, tiene experiencia como para definir si es un bien. Si no es un deterioro total o una pérdida total, cuánto es el deterioro para ver, pero al revés, cuánto me va a rendir este bien y a este valor yo lo voy a dejar ahora y lo voy a consumir en un año más, en 2 años más, en 3 años más, un poco por la experiencia. Perfecto, profe. Gracias. Bueno, bueno, pasamos a este modelo, que es modelo de revaluación, que esto fue una modificación que sufrió, o sea, surge este modelo por una modificación que, digamos, sufre o se incluyó en la RP17, fue por la resolución técnica número 31, que fue en una época donde no se hacía el ajuste por inflación. Ustedes han visto que el ajuste por inflación hubo un periodo donde estuvo suspendido. Y entonces, ¿qué ocurría? Los bienes que tienen más permanencia en el patrimonio se mostraban en los informes contables a un valor súper desactualizado, porque eran los valores más antiguos, entonces esa moneda cada vez estaba más deteriorada, esos pesos que no estaban figurando esos bienes. Esto hacía que el patrimonio de toda la empresa no revelara digamos, la verdadera riqueza que se poseía, y esto en el momento de ir a solicitar alguna financiación a una entidad financiera, a un banco concretamente, bueno, no revelara
los balances, que es lo primero que piden estas entidades, para analizar la calificación para los créditos, bueno, no revelara el potencial de la empresa para generar flujo de fondos, que lo que les interesa a los bancos es ver si va a haber posibilidades de que paguen las deudas que tomen para con ellos. Entonces aparece este modelo, ¿sí? No se podía hacer nada porque por decreto no había inflación, entonces la depreciación, el ajuste por inflación no se aplicaba. Entonces, la profesión, esto vieron de este análisis de la doctrina y la investigación y todo esto que ustedes vieron en las primeras unidades, un poco lo que genera son este tipo de cosas, ¿sí? Que hay una modificación de las normas contables particularmente para que en la práctica los balances revelaran una realidad diferente de las empresas, que viene de un entorno particular, económico, político, lo que fuera, de ese momento, que hacía que la información contable casi no tuviera valor, porque no se usaba. Entonces surgen este tipo de normas. Entonces la RT31, que modifica la 17, que permite aplicar estos bienes que estaban muy atrasados sus valores contables, este valor revaluado, que es lo que define el modelo de revaluación. ¿Y qué dice? El valor revaluado es el valor razonable al momento de la revaluación. Definiéndose el valor razonable, bien, como el importe, este valor razonable ustedes ya lo han visto en otras unidades, en otros temas. Dice, el importe por el cual un activo podrá ser intercambiado entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción de contado realizada en condiciones de independencia mutua. ¿Sí? O sea, a ver, es un valor que surge de una operación, ¿sí? Un valor de intercambio de un bien, de un interesado en vender a un interesado en comprar. Estos dos interesados están informados del negocio que están haciendo, de cuánto vale el bien, de qué capacidad tiene el bien, para, digamos, ya sea que tenga valor de uso, valor de cambio, porque este valor se aplica a varios tipos de activos. Acá lo vamos a ver para bienes de uso, pero se aplica para otros bienes. Entonces, partes interesadas que se lo intercambian en una transacción que tiene que ser de contado, ¿sí? Obviamente que no sea, que la forma de pago no tenga que ver con ese valor de intercambio, y bueno, en condiciones de independencia mutua, ¿sí? Estos intereses, estas dos fuerzas, compradoras y vendedoras, tienen que ser independientes, ¿sí? Para que sea lo más limpia posible el valor que se determine en este intercambio. Bien, y bueno, a ver, para calcular el valor revaluado en nuestros bienes, en los bienes que estamos trabajando ahora, que son los bienes de uso, son bienes de uso, o sea, es como que, es un tipo de valor para aplicar a los bienes que surge del mercado, ¿sí? Porque surgiría, digamos, debe responder este concepto de valor razonable, ¿sí? Que es justamente lo que surge de dos fuerzas opositoras que se dan en un mercado independiente. Pero recordemos que nuestros bienes son bienes usados, y la norma nos da la posibilidad de aplicar este criterio a un cierre de ejercicio como para darle un valor razonable a nuestros bienes, para que el activo esté mejor expuesto, y por ende el patrimonio neto. Pero bueno, por ahí son bienes que no es tan fácil obtener un valor de mercado, este valor de intercambio. Y acá aparece el concepto de mercado activo, que ustedes lo han visto, seguramente, sí, bueno, yo ahora estoy un poco, pero bueno, se ve también en varios temas, que es aquel en el que las transacciones de los activos y pasivos tienen lugar con frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre una base de negocio en marcha. Bueno, es como que no es tan fácil para los bienes de uso, que son bienes usados con condiciones particulares, que haya un mercado activo. ¿Qué tiene un mercado activo? Los commodities, ¿sí? La soja, el trigo, el petróleo, ¿sí? Los metales preciosos, ¿sí? Porque hay transacciones con frecuencia y volumen suficiente donde se puede fijar un precio
un precio razonable, justamente que es lo que nosotros estamos buscando. Bien, entonces para nuestros bienes que son muy especiales y que se pretende asignarles un precio, o un valor, perdón, un valor lo más cercano a la realidad, la norma propone como una jerarquía en cuanto a bases de cálculo. O sea, empezamos por una que como que es la mejor, ¿sí? La que representa mayor grado de esa razonabilidad, y luego vamos, si no tienes ese tipo de, no se puede obtener esa base para el bien, se va buscando otras alternativas. Bueno, el primero, digamos que tomamos como si fuera la jerarquía más importante, bienes para los que existe un mercado activo en su condición actual. Entonces, rebobinemos. Hay un mercado que cumple esas condiciones de frecuencia y volumen suficiente para proporcionar un precio, y en su condición actual, que recordemos, un bien usado. Bueno, siempre hay algunos ejemplos. Quizás ustedes han visto el tema de los vehículos usados, donde mensualmente sale una publicación en donde, bueno, son tablas, donde, bueno, todas las características de los bienes, ¿sí? Marca, modelo, etcétera, y por año de fabricación se determina un valor, ¿sí? Que obviamente después cada bien puede, no todos los bienes de esa característica van a tener el mismo valor porque pueden tener condiciones de uso, de mantenimiento, todo lo que vimos antes diferente, pero en principio es una publicación que nos da un valor que se acerca a este concepto de mercado activo. Entonces, como valor razonable, vamos a tomar ese valor, el valor de venta al contado en ese mercado, que es el que surge de la publicación. Esto también se da dentro de algún círculo, lo que serían también las máquinas agrícolas, ¿sí? Que puede haber algún tipo digamos, de mercado que determina precios en las condiciones que tiene actualmente un bien, ¿sí? Porque hay transacciones, no son transacciones tan frecuentes, pero bueno, dentro de este círculo, sí, si se quiere, se obtiene ese valor. Bien. Bueno, no tenemos esta posibilidad, pasamos vamos bajando de jerarquía, digamos, la posibilidad de obtener este tipo de valor, vamos bajando de jerarquía y vamos a ver este segundo caso, que es bienes para los que no existe un mercado activo en su condición actual. ¿Puedes subirlo un poquito, Isa? No estoy conectada. ¿Me escuchan? Sí, sí, Gloria, ahí se perdón. ve bien. Me asusté, digo, me fui. Ahora perfecto. Bienes para los que no existe un mercado activo en su condición actual, pero existe mercado activo para bienes nuevos de similar capacidad. Esto sí quizás es más fácil de encontrar, o sea, recordemos, nosotros tenemos un bien usado y tenemos el precio de un valor a nuevo. Bueno, ¿qué vamos a tomar como valor razonable? El valor de venta al contado en ese mercado de bienes nuevos, pero restándole las depreciaciones acumuladas que están relacionadas con nuestro bien, ¿sí? Las depreciaciones el criterio de depreciación que tiene el bien que tenemos nosotros. Bien. Luego, ¿qué tenemos? La otra, bueno, tampoco tenemos bienes nuevos, similares a los que tenemos nosotros, y tenemos los bienes para los que no existe un mercado activo ni su condición actual, ni tampoco para bienes nuevos. Entonces acá vamos a empezar a trabajar con estimaciones. Y bueno, a ver, ¿qué casos serían? Bienes que, bueno, no hay mercado del usado, tampoco hay mercado del nuevo, entonces son como bienes muy especiales, que si algún bien que fue elaborado por encargo, o un bien que ya no se produce, la única forma de hacerlo es encargándolo, entonces tenemos que hacer alguna estimación. Acá hay dos posibilidades. Estimar el valor presente descontado de los flujos netos de efectivo, que acá de nuevo es para renegar, porque sería ese valor de uso que vimos con el análisis del valor
recuperable, y bueno, que mencionábamos recién también, digamos, como para asignarle un valor a un bien que ha sufrido un deterioro. Bien, o sea que tenemos que ver qué capacidad de generar flujos de fondos tiene este bien en el futuro, ubicarlo en un momento de tiempo, aplicarle una tasa de descuento, ¿sí? Entonces ahí obtenemos el valor presente o valor descontado, una estimación, con muchas complicaciones. Y la otra posibilidad de estimación es elaborar un costo de reposición, o sea, cuánto me costaría hoy fabricar este bien, ¿sí? O cuánto me mandaría, no lo fabrico yo, pero encargarlo y que me lo elabore, me lo construya un tercero, ¿sí? Suponiendo un valor nuevo, digamos, un bien con toda la capacidad de servicio, y computándole luego a este costo de reposición las depreciaciones acumuladas en función a las condiciones de mi bien, porque recordemos que yo estoy tratando de buscar un valor que sería como un valor corriente, un valor de mercado, un valor presente para asignarle a este bien que yo tengo, que tiene estas características, estos años de uso, ¿sí? Condiciones específicas, ¿sí? Bueno, con respecto a las depreciaciones, algo más nos dice la norma, que lo que tenemos que tener en cuenta, o sea, las depreciaciones que consideramos en esta estimación y en el caso que usemos como el mercado activo a nuevo, perdón, seguimos en Isa. En que es el valor de venta menos la depreciación acumulada de nuestro bien, acá hay que tener en cuenta, o sea, ¿qué vamos a obtener? Un valor residual, ¿sí? En el segundo caso sería el valor a nuevo menos las depreciaciones acumuladas de nuestro bien, digamos, en cuanto al porcentaje ya de pérdida de valor que tiene nuestro bien, para obtener un valor residual. Y en el último, que es el costo de reposición de las depreciaciones acumuladas, también para obtener un valor residual, que es el valor por el cual debe quedar reflejado contablemente. Y obviamente que tenemos que ver el valor residual, considerando el valor total del bien, si tiene partes con distintos tipos de criterio de depreciación, lo que veíamos antes, si ha tenido algún tipo de desgaste, algún deterioro físico, algún tipo de obsolescencia. Bueno, todo lo que veíamos antes con respecto a depreciaciones lo tenemos que tener en cuenta para elaborar este valor razonable que se basa o en el precio de bienes nuevos o en el costo de reposición de bienes nuevos. O sea, todo eso también lo tenemos que tener en cuenta, como lo vimos en el caso en general que hablamos de depreciaciones recientes. Bueno, vamos hasta acá. ¿Hay alguna duda? Si no, avanzamos. Bueno, dice también la norma sobre la aplicación de este método. Frecuencia de aplicación de las revaluaciones. O sea, en cuanto a frecuencia, bueno, nos habla de significatividad, un principio que rige, que ustedes ya saben, en general para todo lo que sea la elaboración de información contable. Dice, si el cambio de los valores razonables de los bienes es significativo, bueno, digamos, se va dando un cambio permanente y significativo, se aplica en todos los ejercicios. O sea, es como decir que a la mercadería, todas las fechas de cierre, yo veo la existencia que tengo y le aplico el valor, el costo de reposición, que sería, supongamos, el criterio a aplicar a la mercadería que tengo en existencia, con la que trabaja la empresa. Lo mismo los bienes, si van cambiando de valor y que se estima que es significativo, o sea que mostrar el nuevo valor nos va a modificar significativamente el valor de nuestro patrimonio, bueno, todos los ejercicios tenemos que considerar o determinar los valores razonables y hacer este procedimiento de revaluación. Y si no es significativo, bueno, se puede aplicar con una frecuencia menor, no, o sea, no anualmente, sino una frecuencia entre 3 y 5 años. Bien.
Y después dice que es obligatorio aplicarse a todos los elementos que pertenezcan a la misma clase de activo. ¿Qué sería una clase de activo? Una clase es terreno, otro es terreno, digamos, terrenos y edificios, cuando, digamos, terreno, otra cosa es edificio, otra cosa es considerarlo un conjunto, maquinaria, instalaciones, equipos de oficina, bueno, todos los tipos de bienes que se nos ocurra, bueno, si lo aplicamos a los rodados, no a algún rodado, a todos. O sea, si se aplica a uno, se debe aplicar a todos los elementos que pertenezcan a la misma clase del activo. Lo mismo si fueran equipos de oficina, embarcaciones, lo que sea. Y revaluarse simultáneamente, o sea, que no un año un rodado, otro año otro rodado, con esto que puedo jugar con si es significativo o no significativo. No, ¿sí? Se aplica a todos los de la misma clase simultáneamente. Esto para evitar revaluaciones selectivas, porque yo, bueno, yo quiero mostrar un mejor patrimonio, entonces el que me aplico al que subió de valor y no al que bajó, ¿sí? Entonces, como que estoy manipulando la información. Y a su vez estoy mezclando criterios de evaluación, ¿sí? Que eso no corresponde, ¿sí? Tengo que elegir un criterio y aplicarlo, ¿sí? Digamos, ser coherente, porque si no estaría un poco mezclando, acá jugarían cosas como, veíamos en ajuste de resultados de ejercicio anteriores, si modifico, si un año pongo criterio A en otro criterio B, bueno, sería un lío, ¿sí? Entonces, si lo hago para todos los bienes de la misma clase y de manera simultánea. ¿Qué otra cosa dice? Otras consideraciones. Si existiera incertidumbre acerca de la recuperabilidad del mayor valor incorporado a los bienes de uso por la revaluación, no sería aplicable la alternativa de adopción del modelo. A ver, ¿qué significa esto? Que si yo le estoy asignando a un bien del activo un mayor valor, es como que estoy diciendo, bueno, el activo, sí, me sigo basando en el concepto de activo, ¿sí? Que yo voy a tener un elemento en el activo en la medida que me genere la posibilidad de generar beneficios económicos en el futuro, por el uso, por el cambio. Y acá lo que está hablando es recuperabilidad del mayor valor incorporado, ¿sí? Es como, ya van a ver el tratamiento, no es como en las, se los digo ahora, después lo recuerdo, por ejemplo, los bienes de cambio, que si yo le aplico un valor corriente, que aumente ese valor corriente, el valor de bien, aumento mercaderías contra un resultado positivo. En este caso van a ver que no es directamente así, pero sí aumento el patrimonio neto, a través de una cuenta de patrimonio neto. Pero que en definitiva eso después digamos, se va a pasar a resultados, de la forma que lo vemos a continuación, en 2 minutos más. Pero digo, entonces, significa que yo estoy evaluando a la empresa mirando el patrimonio neto, estoy generando un mayor valor del patrimonio neto. Y eso se me tiene que traducir finalmente en efectivo. Tiempo más, tiempo menos, que es esto de la capacidad de generar beneficios en el futuro de todo activo. Y si hay incertidumbre con respecto a la posibilidad que puede tener ese bien de generar ese mayor beneficio, no correspondería aplicar este criterio. Leemos de nuevo entonces esta primera viñeta. Si existiera incertidumbre acerca de la recuperabilidad del mayor valor incorporado a los bienes de uso por la revaluación, no sería aceptable la alternativa de adopción del modelo. ¿Por qué? Porque estamos sobrevaluando el activo. Y esto un poco estaría acotado, o donde me aparecería a mí el límite, justamente cuando aplico el concepto de valor recuperable para el activo. Porque, ¿qué significa? Yo al activo le asigné un mayor valor porque le apliqué el modelo de revaluación bárbaro. Vengo con todo el proceso de 10. Supongamos que hasta encontré un mercado activo que me da un valor justo para mi bien. Pero que después lo tengo que comparar ese valor del activo con el valor recuperable, ¿sí? Que es el mayor entre el valor de uso y el valor neto de realización, como ya lo vimos. Y bueno, y ahí se observa que en realidad ese valor recuperable es menor al valor al que yo le
que le va a quedar contablemente porque le apliqué este criterio. Entonces, si vamos a renegar, primero renegamos para obtener el valor, el recuperable, y después el valor razonable, y después tenemos que renegar para el valor recuperable para ver que no me pase, no le dé un valor excesivo a mi activo. Bueno, es como que en realidad no sería aceptable este modelo para los bienes que puedan tener estas condiciones, ¿sí? Y después, ¿qué otra cosa dice? Para la contabilización de revaluaciones de bien de uso deberá contarse con la aprobación del órgano respectivo, del respectivo órgano de administración según el tipo de entidad. El órgano de administración, recordemos, para las SA sería el directorio, y para otro tipo de sociedades de personas es la gerencia. O sea que mínimamente pensemos en una SA, debe haber una reunión de directorio que decida la aplicación de este criterio para la evaluación de los bienes de uso, ¿sí? Y si no, digamos, no es aceptable, digamos, si al contador se le ocurrió aplicar este modelo porque se dio cuenta, pero el directorio se dio cuenta obviamente que están deteriorados los valores de los bienes de uso, pero el directorio no lo aprobó antes, no lo puede hacer. Bien, después, vamos hasta acá. Sí, profesor, que es optativo hacer esta reevaluación. Claro, Depende sí, de cada empresa y cada directorio. porque la norma nos da dos modelos, el de costo y el de revaluación, ¿sí? No sé si esto responde a tu pregunta, pero creo que me decías algo más. No, sí. Bien. Y después, bueno, acá tenía anotado algo más para decirle, que debe haber una política contable escrita, digamos, el órgano directorio lo decidió, pero después el profesional tiene que hacer una descripción de cómo lo hizo, y también cuál va a ser el mecanismo que se va a implementar para que este valor razonable no exceda el valor recuperable. Bueno, todo esto que hay que controlar. Y bueno, y obviamente, como todo lo que hacemos nosotros, debe haber documentación de respaldo para ver de dónde se obtuvo el valor razonable y cuáles fueron los criterios. De estas alternativas que vimos antes, ese orden jerárquico de distintos tipos de valores razonables que se pueden obtener. Bien, y ahora vamos con la parte, ya para aplicar el práctico, que es la contabilización. Hay dos apartados: primera, aplicación de la revaluación, y aplicaciones posteriores. Bueno, en la primera aplicación tenemos el caso de incremento del valor contable. La contrapartida, ¿sí? O sea, incremento del valor de bien, ya vamos a hacer inmediatamente unos ejercicios, aumentan el valor de bien de uso, y la contrapartida, como decíamos antes, no es como en el caso de mercaderías, que lo mandamos siempre usamos mercaderías porque los bienes de cambio, bueno, es como un ejemplo bien gráfico, lo mandamos a una cuenta de resultado, en toda por tenencia, sino que acá la contrapartida se va a llamar saldo por revaluación. Y esa cuenta es una cuenta de patrimonio neto, y si ustedes en algún momento ven el modelo de balance del RT9, que propone el RT9, que es de exposición, ¿no? Que presenta el estado de evolución de patrimonio neto, que es un cuadro paisado así con columnas, tiene dos capítulos, esto ustedes ya lo saben, uno es aporte de los propietarios y otro es resultados acumulados. Dentro de resultados acumulados es que va a estar reserva legal, otras reservas, resultados no asignados, va a estar, por ejemplo, entre otros, va a estar una columna que se llama resultados diferidos, ¿sí? Este saldo, justamente lo que aparece ahí en el celeste, resultados diferidos en la columna, y ahí es donde nosotros vamos a poner este saldo por revaluación que surge de la aplicación de este criterio. Entonces va al patrimonio neto, para una cuenta que es de esa naturaleza, sea de patrimonio neto, saldo por revaluación, y que se ubica en la parte del patrimonio neto, que es resultados acumulados, en la columna resultados diferidos. Bien, seguimos con la primera aplicación, y dice,
se incrementa el valor contable también, pero en este bien se había dado una desvalorización en el pasado. Una desvalorización en el pasado. ¿Qué sería esto? Una pérdida por desvalorización, que si hacemos memoria reciente, esto se vio con la aplicación de valor recuperable, ¿sí? Cuando el valor recuperable es menor que el valor que nos da el criterio primario de medición, se genera esta cuenta pérdida por desvalorización a el bien, bueno, que se le está aplicando este límite, ¿sí? Si en el bien que estamos aplicando el modelo de revaluación en el pasado se dio una pérdida por desvalorización, lo que hacemos es, tenemos un monto que aumentar el bien. ¿Cuál va a ser la contrapartida? Primero recuperamos, fíjense, en contrapartida dice, primero, recuperación de la desvalorización con crédito al resultado del ejercicio, ¿sí? Entonces, supongamos que hacemos rodado, por decirlo así de manera sintética, es un rodado que le estamos aplicando este modelo de revaluación y aumenta el valor. En el ejercicio anterior se había dado que, medio raro, pero bueno, vamos a hacerlo así bien de laboratorio, que en este año aumenta, pero el año anterior había tenido un valor recuperable menor que el criterio primario de medición. Pero bueno, vamos a hacerlo así de laboratorio. Lo que observamos eso, entonces primero acreditamos una cuenta que puede llamarse recupero pérdida por desvalorización hasta que agotamos esa pérdida que afectó al ejercicio anterior y el resto, y hay una diferencia, a esa sí ya va a saldo por revaluación como en el primer caso. Y después tenemos que si por aplicación del valor razonable surge una disminución del valor contable, o sea que en lugar de aumentar disminuye, ¿sí? Por alguna cuestión de los bienes, bueno, ahí sí que no hay ninguna preocupación porque fíjense, esto de mandar, a ver, vuelvo un poquito a la cuenta saldo por revaluación. Si nosotros decimos, si yo le mandara esos resultados por tenencia, va al estado de resultado. Y puede venir la asamblea, por ejemplo, en el caso de las sociedades anónimas, y decidir distribuir esos resultados. Y si era un bien que venía muy atrasado en su valor y al aplicarse este modelo generó una diferencia importante, ¿qué pasa? Que va a haber que distribuir ese resultado que bueno, que por ahí la empresa no tiene ni de dónde sacar, va a tener que vender el bien para poder pagar esos dividendos. O sea, por eso acá se opta, es como una situación muy conservadora de mandarlo al estado al estado de evolución, o sea, mandarlo al patrimonio neto, no permitiendo que ese resultado, esta diferencia de valor del activo que estamos reconociendo, pase a ser resultados con el riesgo de que la asamblea decida su distribución. Bueno, pero cuando el resultado es negativo, ahí sí lo mandamos a resultado del ejercicio, o sea, lo mandamos al estado de resultado, ¿sí? Porque acá no, al revés, estamos diciendo, bueno, tenemos un bien sobrevaluado, lo ubicamos en su valor razonable, y bueno, y esto se perdió, se vino perdiendo y lo vamos a reconocer como resultado negativo ahora, ¿sí? Bueno, está hasta acá. Sí, No hay profe. nada. Bueno. Y después tenemos en ejercicios posteriores, o sea, todo esto que vemos recién era en el primer ejercicio. En ejercicios posteriores sí, se da incremento, se sigue incrementando el valor contable, o sea, el valor razonable es mayor al que quedó en el ejercicio anterior, bueno, se aumenta el valor del bien contra saldo por revaluación. Y si se disminuye el valor, o sea que el valor razonable es menor al valor contable que teníamos, que puede venir de aplicación del mismo criterio en ejercicios anteriores, lo que hay que hacer es, ya no, digamos, si había disminución en el primer ejercicio va a resultado negativo, lo veíamos recién, pero si es en ejercicios posteriores, lo que hay que hacer es disminuir esa cuenta de patrimonio neto, que yo la tenía ahí como en reserva,
sí la voy disminuyendo, porque estamos, digamos, es como que se fue consumiendo ese mayor valor de los bienes de uso, porque un ejercicio nos dio un incremento y después disminuye el valor del bien. Entonces tenemos que ir digamos, modificando o bajando ese valor de saldo por revaluación. Y si el saldo por revaluación, el saldo que tenemos en la cuenta, valga la redundancia, saldo por revaluación no es suficiente, entonces sí ahí lo mandamos al resultado del ejercicio, resultado negativo de este ejercicio. Bueno. ¿Dudas? Después lo que tenemos es qué pasa con las depreciaciones acumuladas. Bueno, estos bienes sobre los que estamos aplicando este criterio son bienes que contablemente tienen dos cuentas, sabemos, la cuenta que refleja el valor de origen, más las mejoras, más los recondicionamientos mayores que tratábamos al principio, por un lado, y por otro lado tiene la depreciación acumulada, que bueno, obviamente es la acumulación de todas las cuotas de depreciación de la vida útil transcurrida del bien. Entonces, y cuando nosotros obtenemos un saldo por revaluación, ese valor ese valor razonable que veíamos al principio, ya sea porque existe un mercado activo directo, o lo calculamos de un mercado activo de bienes nuevos, o a través de alguna estimación, nos da un valor, un único valor. Entonces nosotros que tenemos dos posibilidades. Dice, a ver, tratamiento de depreciación acumulada a la fecha de la revaluación, puede aplicarse alguna de las siguientes alternativas. Recalcularse, resultando como valor residual contable el valor de mercado, o sea, ya lo vamos a hacer en los ejercicios, o sea, a mí el valor razonable, ¿qué me representa? Es el valor residual del bien, porque es el valor del bien hoy. Entonces yo tengo que adecuar o desagregar ese valor razonable para corregir tanto el valor de origen del bien como las depreciaciones acumuladas, ¿sí? Que es lo más complicado y es lo que nosotros hacemos en los ejercicios, o sea, que es lo que vamos a trabajar y así lo vamos a requerir en las evaluaciones. O sea, un recálculo de las depreciaciones acumuladas. Y una forma más simple de tratamiento sería que se eliminen las depreciaciones acumuladas. O sea, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos dos cuentas, supongamos rodados. Rodados y depreciación acumulada. Rodados nos da el valor residual. Si yo hiciera un asiento, depreciación acumulada a rodado, se me anula la depreciación acumulada, o se elimina, como dice acá, y disminuyo el valor de origen del rodado que me queda por el valor residual. Entonces, ahí sí tengo una sola cuenta que comparo el valor residual contable con el valor residual que obtengo por el valor razonable. Y bueno, y ahí hago las comparaciones, lo que veíamos antes, si me daba mayor, si me daba menor, etcétera. Pero bueno, esto es lo que no vamos a hacer. Pero bueno, es una opción que nos da la norma, dice eliminarse, revaluándose el valor residual contable del activo y ajustándolo hasta alcanzar el valor de valor. Bien. Y después, ¿qué ocurre? ¿Estamos hasta acá? Bueno, siento un ruido, pero no es una duda. Después tenemos el tratamiento contable del saldo por revaluación. ¿Qué pasa con ese saldo por revaluación? En principio vimos que se va a disminuir cuando una revaluación posterior, digamos, no la primera, sino las posteriores, se daba una disminución del valor de los bienes. Ahí se va como consumiendo. Pero bueno, si no se da esto, está ese saldo ahí, que aumenta el patrimonio neto, ¿y qué nos dice la norma? Que esa cuenta que tenemos ahí, ese valor en el patrimonio neto, no es distribuible ni capitalizable, ¿sí? Mientras se mantenga como resultado diferido. O sea, lo que decíamos antes,
no es como resultado de tenencia que lo mando al estado de resultado y lo distribuyo si quiero. Y después, si está en el RNA, también la asamblea puede decidir aumentar el capital, lo que sea. En este caso, nada. La asamblea no puede hacer nada. En principio, ¿no? Digamos, pero bueno, puede que, a ver, ¿cómo dice después? Puede ser transferido a resultados no asignados cuando el órgano de gobierno de la entidad lo decida o cuando se produzca la baja. Bueno, vamos con la primera parte. Cuando el órgano del gobierno lo decida, o sea, no es que la asamblea puede decir, ah, tenemos esta cuenta acá, la vamos a distribuir. No. Sí puede la asamblea, que es el órgano de gobierno, pensando en una SA, pasarlo a resultados no asignados. Y después que se decide eso, sí se puede decidir lo que sea. Por los resultados asignados ya puedo hacer algo, puedo constituir otra reserva, puedo distribuirlo, puedo mandarlo a capital, lo que sea. Pero esta primera decisión de este saldo por reevaluación, de este resultado diferido, que está ahí como una reserva, como algo guardado, obviamente requiere de es una importante decisión de la asamblea. Porque lo que les decía antes, si después viene la decisión de distribuir esos RNA, bueno, la empresa debe contar, la sociedad debe contar con fondos para distribuir dividendos sobre algo que está alojado en un bien que tiene una permanencia en el patrimonio, ¿sí? No es lo mismo cuando yo decido distribuir resultados que surgen de la operatoria normal, venta, menos costo, menos gasto, bárbaro, esto lo puedo repartir. Esta diferencia no, esta diferencia tengo que tratar de reservarla, hasta tanto, bueno, se vaya convirtiendo, digamos, traduciendo ese valor del bien que está para el uso en efectivo, que bueno, va a ser a lo largo de la utilización del mismo en la actividad generadora de efectivo, ¿sí? Que es la actividad de la empresa. Bueno, entonces, se van a pasar cuando el órgano de gobierno lo decida o cuando se produzca la baja total o parcial del activo. Bueno, vamos con la más normal con respecto a la finalidad de ese activo, que es la otra, que es la parcial. ¿Cuándo se produce la baja parcial? Porque es un bien que está para el uso, es un bien que va dándose de baja año a año en la medida que se va cumpliendo su función, que es el uso. ¿Cómo se consume? A través de la depreciación. O sea que yo le aplico el criterio del modelo de revaluación un año y a partir del año siguiente ya voy, ese valor, el bien en general va usándose y va perdiendo valor, ¿sí? Va perdiendo valor, que se refleja por el valor de incorporación del bien y también pierde valor ese mayor valor que le asigné por este criterio, ¿sí? Entonces, en la medida que se vaya consumiendo el valor del bien, la parte que fue a saldo por revaluación, sí lo puedo, vamos a ver cómo dice al final, lo voy a pasar a resultados no asignados y lo puedo tomar como resultado común. Entonces, vamos de nuevo, dice, puede ser transferido a resultados no asignados cuando el órgano de gobierno lo decida o cuando el bien se vaya, en principio, usando o consumiendo. Y se va a reflejar a través de la depreciación. Lo vamos a ver ahora en un ejercicio. Y si no, con la baja total. ¿Cuándo es la baja total? Bueno, cuando el bien no está más en el patrimonio, que ya sea porque se vendió o porque se retira del uso, ¿sí? Entonces, bueno, en ese caso, todo el saldo por revaluación que generó el bien que tiene este destino, o sea, que se da de baja totalmente, pasa a resultados no asignados. Y ya se puede decidir que ese resultado tenga el destino que la asamblea elija, digamos. Y después dice, en ningún caso pasará por el resultado del ejercicio, o sea que no se considera resultados del ejercicio, o sea que vaya a una cuenta de resultado positivo, ya que es un caso de cambio de política contable y debe darse el tratamiento de modificación de resultados de ejercicios anteriores. ¿Se acuerdan que todo lo que tenía este tratamiento de modificación de resultados de ejercicios anteriores
se trabajaba contablemente a través de la cuenta resultados no asignados. Bien. Creo que esto es lo último. Y bueno. Sí, esto sí. Si pasa, a ver, en la página 11 de del práctico. Sí, ay, yo tendría que ver si esa la puedo, porque esa es como que tengo aquí, ven. ¿Querés que intente yo a ver si esta la puedo abrir? Dale, a ver, fíjate, Gloria. Porque esta Y va si y no, yo la viene. voy preparando. Sí. Profe, Sí, escucho. cuando vimos la parte de la frecuencia con la que se realiza la revaluación, Sí. ¿cuándo se considera que es un cambio significativo o no lo es? Bueno, y eso rige el principio de significatividad. ¿Se acuerdan cuando decían que si algo es significativo cuando modifica la decisión de los usuarios? ¿Sí? A ver, vamos a algo concreto. Si supongamos un usuario externo, un banco, ¿sí? Que si, a ver, estoy prestando atención a esto, que si no, digamos, si modifica tanto la evaluación del patrimonio que puede afectar a la decisión del banco si nos da o no nos da el préstamo, por ejemplo, bueno, eso es significativo, ¿sí? No hay mucho para ver, porque esto es más que nada, estamos hablando de un bien, de un conjunto de bienes que tienen digamos, una permanencia, son los activos fijos, son los que tienen permanencia dentro de la empresa. Esto puede afectar un usuario externo, como si fuera un banco, o por ejemplo también un potencial inversor que va a decidir su decisión de comprar o vender acciones según el valor del patrimonio, ¿sí? Si estuviéramos hablando de otro tipo de bienes, o sea, supongamos el aplicar valores corrientes al patrimonio, no hablemos ya de bienes de uso, y que eso me afecta, que va directamente la consecuencia a los resultados, eso puede ser visto desde el punto de vista también de los inversores, porque si esos resultados se traducen a dividendos, bueno, y si, digamos, la fluctuación de esos resultados puede afectar a la decisión de un inversor si mantiene o no sus acciones, porque depende si distribuye o no dividendos. La empresa, si distribuye, se las va a quedar y si no, las va a vender. Y eso en el fondo, cuando estamos hablando de una empresa que cotiza en bolsa, tiene un efecto bastante importante, porque si son acciones que permanentemente la están sacando de encima, eso hace que fluctúe la cotización, y en definitiva descalifica la valoración de la empresa por este manejo en el mercado. Es algo bastante sutil esto, pero bueno, siempre la significatividad está en función de las decisiones de los usuarios. Más o menos te quedó claro. Entonces va a depender, digamos, de los flujos que maneja cada una de las empresas, porque si es una que maneja millones de pesos, por supuesto. Y una variación de miles no hace nada. Está perfecto lo que decís. Siempre pensemos en flujo de fondos, en manejo de dinero, porque en definitiva todo esto se mueve por el dinero. Y es lo que vende la empresa a través de lo que muestra, ¿sí? De cómo muestra su patrimonio, de cómo muestra sus resultados. ¿Te das cuenta? Y estamos hablando de grandes empresas. Obvio que a veces en una pequeña empresa también es importante hacerlo para el hecho de que califique para que nos den un préstamo, porque si no la empresa por ahí no sobrevive si el banco no le renueva los préstamos. Entonces también ahí es importante. Y también, por eso también es algo que lo maneje el directorio la decisión, porque los directores el órgano administrativo, son los que están viendo qué necesita la empresa, porque si no ni se preocupa, porque todo esto también cuesta dinero, porque hay que buscar un especialista, alguien que haga los trabajos, esto de determinar ese valor razonable. Bueno, eso no lo dije, porque estamos hablando, o sea, supongamos que sean maquinarias
Poné la voz, porque yo no hay forma, Isa. Dale, ahí comparto. Dale. Supongamos que sean maquinarias de un proceso productivo, tenemos que ir a especialistas, a ingenieros, a gente que, o sea, no, el contador por ahí no tiene herramientas para todo esta. La página 11, para determinar estos valores. Pero bueno, es son como, tiene que ver con la realidad de las organizaciones y de los objetivos. ¿Está más o menos la duda? Sí, profe. Página, bueno, avanza. Esta última parte quiero dar, esto del impuesto a las ganancias que no estaba en la anterior. Dale. Algo para tener en cuenta. Ay, ¿ya vieron impuesto diferido? Estoy perdida yo con el cronograma. No, todavía no. Todavía no, bueno. No. Faltan horas para que lo vean, ya estamos, son los últimos Sí. temas. Bueno, hay un tema que es el tratamiento del impuesto diferido, que se trata del impuesto a las ganancias, ¿sí? A ver, vamos a leer esto y después explico. Dice, la aplicación del modelo de revaluación sobre los bienes de uso originan diferencia entre el valor contable y el valor impositivo de los mismos, lo que genera el reconocimiento de un pasivo por impuesto diferido, tomándose como contrapartida el saldo por revaluación. Bien. A ver, un tema que van a renegar dentro de unas poquitas clases, que es el tratamiento del impuesto diferido que está vinculado al impuesto a las ganancias. Se basa en, o sea, el impuesto a las ganancias, por supuesto, grava los resultados cuando son ganancias, y se basa en la comparación entre la medición del patrimonio a los efectos contables, que es en función a todas estas normas, todo lo que estamos viendo en esta materia, y la evaluación del patrimonio a los efectos impositivos, que se rige por lo que dice la ley del impuesto a las ganancias. Y a veces hay coincidencia, pero otras veces no hay coincidencia entre la evaluación del patrimonio por un criterio contable que por un criterio impositivo. Fíjense, nosotros acá estamos aplicando un criterio contable que es este modelo de revaluación. En la evaluación de los bienes de uso impositivamente no aplica este criterio, ¿sí? Se evalúa por su valor histórico. Histórico, ahora se permite una restricción, pero bueno, no es algo que ustedes tengan que manejar. Pero en principio sería como si fuera el modelo de costo, es lo que aplica la ley del impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, hay un aumento de valor en el activo, que si bien lo reflejamos en una cuenta de patrimonio neto, después va a ir pasando a resultados, como veíamos antes, que se va yendo a resultados no asignados en la medida que el bien se va consumiendo, ¿sí? O dando de baja, dijimos baja total o baja parcial. Y entonces, ¿qué pasa? Ese incremento de valor en algún momento va a ser un resultado, ¿sí? Que tenemos el formato contable de cómo lo vamos a ir mandando a resultados no asignados. Impositivamente tiene otra forma de ir pasando resultados. Y ese resultado positivo, impositivo, está grabado por el impuesto a las ganancias. Entonces lo que se hace es reconocer en el momento que se aplique el criterio de medición, como dice acá, un pasivo por impuesto diferido, que es una futura obligación de pagar un mayor impuesto, ¿sí? Más adelante. Esto lo van a ver más en detalle cuando vean este tratamiento del impuesto diferido con otras partidas del patrimonio. Ahora, cuando estamos hablando de la aplicación de este criterio, ese pasivo por impuesto diferido, para reconocerlo, ¿cuál es la contrapartida? Es la cuenta esta saldo por revaluación, ¿sí? O sea, se refleja de esta forma. Y que aclara más acá, este pasivo por impuesto diferido se revierte cuando se produce la baja del activo a través de las depreciaciones, que es cuando es la baja parcial, o cuando se vende o retira del uso el bien, que es la baja total.
Porque esto es como decir, yo reconocí un aumento del valor del activo, pero no lo reconozco como resultado. Pero sé que en algún momento va a ser resultado, y resultado grabado por el impuesto a las ganancias. Por eso digo, este mayor valor que yo puse en el patrimonio neto, lo voy a ajustar, lo voy a reducir, por eso debitamos saldo por revaluación, y genero un pasivo que hoy no es exigible. Es un pasivo que se difiere hasta el momento en que ese saldo se vaya pasando a los RNA, que ya vimos cuándo es, y lo repite acá. Se revierte cuando se produce la baja del activo, ya sea por la depreciación, que es la baja parcial, o por la venta o retiro del uso, que es la baja total. Bueno, no me odien por esto, sé que esto queda como medio ahí, pero cuando ustedes vean impuesto diferido, lo van a poder atar a los otros ejemplos que se van a dar sobre otros tipos de elementos patrimoniales. Bueno, vamos, porque nos queda media hora. Ejercicio 56. Dice, la empresa El Kilo de Plata S.A., dedicada a la comercialización de azúcar, dispone de una única maquinaria que se emplea para fraccionar y empaquetar el azúcar que se adquiere en bolsas de 50 kilogramos para su posterior comercialización. El costo de la maquinaria asciende a 15.000 pesos y fue adquirida en enero del año X. Comenzó a funcionar inmediatamente asignándose a efectos del cálculo de la depreciación una vida útil de 5 años y una cuota constante de depreciación. Fecha de cierre de ejercicio 31 del 12. Bueno, o sea, este es el ejercicio X que se compra y se le asigna, bueno, por supuesto, un valor de incorporación y un criterio de depreciación. Por el ejercicio X, el ejercicio que se compra, se aplica el modelo de costo, ¿sí? Se habrá hecho la depreciación y quedó el valor original menos depreciación acumulada. Ahora, el 31 del 12 del X más 1, en virtud de la decisión de la última asamblea de accionistas, se aplica el modelo de revaluación, para lo que se opta por ser un bien que posee mercado activo para bienes nuevos de similar capacidad de servicio, tomar, dice, posee un mercado activo para bienes nuevos de similar capacidad, o sea, era la alternativa 2, o sea, no era en el estado que se encuentra, sino para bienes nuevos, tomar como valor razonable esa fecha el valor de venta al contado de ese mercado neto de las depreciaciones acumuladas, considerando las condiciones de uso de la máquina objeto de la revaluación. El valor razonable obtenido está adecuadamente documentado. Bueno, esa era otra de las restricciones o condiciones que nos indica la norma. Bien, entonces, esto que está acá, este dato, valor de origen y las depreciaciones, es lo que surgió del primero, digamos, el valor de origen es el de mercado, el de valor nuevo del bien, y las depreciaciones considerando las condiciones de uso de la máquina objeto de la revaluación. O sea que acá vino un técnico, un especialista de estos procesos, que era una máquina para fraccionar y empaquetar, y dijo que este bien tiene un criterio particular de depreciación. El primer año se depreció un 28% y este año que estamos terminando un 22%. ¿Sí? Cosa que el valor razonable hoy, a fecha de cierre del ejercicio X más 1, es 17.500. Bueno, esto es lo que vino de ese trabajo técnico del especialista que determinó el valor razonable. Bueno, nos pide, evalúe el bien de uso el 31 del 12 del X más 1, aplicando como criterio de medición el modelo de revaluación y la tasa de impuesto a las ganancias del 35%. Bueno, ahí vamos con la solución. Dice, primer paso, determinamos el valor residual contable el 31 del 12 del X más 1, que sería la cuota de depreciación, bueno, y ahí está el cálculo de la cuota de depreciación, que era 15.000 el valor de origen, dividido 5 años, es 3.000 la cuota por año, y bueno, y tenemos 2 años de vida útil transcurrida, o sea, 2 cuotas. Después tenemos cambios en el valor de origen, pasa de 15.000 a 35.000, según el dato que nos daba el enunciado, y cambió también el sistema de depreciación. Hay un porcentaje anual que el técnico nos dijo exactamente cuánto para cada año. Obviamente que el técnico también habrá dicho cuánto para los años que siguen, pero bueno, nosotros nos quedamos en este primer cálculo.
Entonces hacemos un cuadrito con columnas donde tenemos del bien el valor de origen, las depreciaciones acumuladas, del ejercicio X, del ejercicio X más 1, y después el valor residual. Para el valor contable y para el valor que surge de la reevaluación. Entonces dijimos, el valor contable era el de origen es 15.000 y dos cuotas constantes de 3.000, nos da un total de depreciación acumulada de 6.000 y el valor residual de 9.000. Estos valores así nosotros los tenemos en la contabilidad. Nosotros tenemos que el maquinaria es por 15.000 y depreciación acumulada maquinaria por 6.000. Valor residual por la diferencia, por supuesto. Y lo que nos dijo el técnico es que el valor de origen pasa a ser 35.000 y las cuotas van a ser del primer año 9.800 y del segundo año 7.700. Que estos serían los porcentajes que nos da calculados sobre el valor de origen, tal cual estaba en el enunciado. Y nos da una depreciación acumulada de 17.500 y un valor residual de 17.500. Claro, en 2 años, sumamos los porcentajes, nos da el 50% de depreciación acumulada, por eso coincide la depreciación acumulada del valor revaluado con el valor residual. Y bueno, y la tercera columna es de diferencia. Hacemos por renglones, ¿no? Por filas sería. 35.000 menos 15.000, había un aumento del valor de origen de 20.000, y en las depreciaciones acumuladas, bueno, lo hacemos por cada cuota de depreciación o por el total. Si lo hacemos por el total, son los 17.500 menos los 6.000, nos da los 11.500. Y la diferencia de valores residuales son los 8.500. Pasamos estos datos de la columna de diferencia al registro, entonces la maquinaria aumenta en 20.000, lo veíamos arriba, la depreciación acumulada maquinaria aumenta en 11.500, y el saldo por revaluación por la diferencia de valores residuales. Ahí está ya, con las llamadas 1, 2 y 3, para que ustedes después lo repasen tranquilos. Esto sería un primer, ¿cómo se dice? El primer ejercicio de aplicación, en donde la diferencia en más va a la cuenta saldo por revaluación. Bueno, este es un ejercicio bastante... Y lo que nos queda es lo que nos daba el dato del impuesto a las ganancias. El saldo por revaluación lo multiplicamos por la alícuota del impuesto a las ganancias. Perdón, porque eso no sé si lo dije yo. Ese resultado que se queda como resultado diferido, que después va pasando a resultado no asignado, que está en saldo por revaluación, en realidad lo que está afectado por el impuesto diferido, lo que le tenemos que dar ese tratamiento de impuesto diferido, es lo que se lleva el Estado, es el 35% de ese resultado. Entonces, bueno, 8.500 por la alícuota del impuesto a las ganancias nos da los 2.975, que hacemos el registro que les explicaba recién, saldo por revaluación a impuesto diferido. Bien, este como un ejercicio de aproximación al tema. ¿Está claro? O sea, siempre vamos a tener, por supuesto, los datos, puede darse algún dato que haya que hacer un cálculo de cuál es el valor contable, por los criterios, ya sabemos, valor de incorporación y depreciación acumulada. Tiene que estar muy claro la información sobre los valores para aplicar el modelo, y bueno, y siempre trabajando así con un cuadrito con columnas, es de la forma que no vamos a tener problemas para identificar lo que tenemos que registrar. Bueno, vamos con este otro ejercicio que es un poquito más complejo. Acá tenemos, bueno, datos referidos a la empresa Luna, sociedad anónima. Tenemos valores contables de los únicos bienes de uso al 31 del 12 del X, que es la fecha de cierre. Tenemos una maquinaria, cuyos valores contables son, bueno, valor de origen 100.000 y depreciación acumulada 18.000. Valor residual 82.000. Vamos con la aclaración de la maquinaria si vamos por bien. En la aclaración 1, que fue adquirida en octubre del X-1, nosotros estamos cerrando el X, es una depreciación lineal en 10 años, con un valor de recupero del 10% sobre el valor de origen. ¿Recuerdan? El valor de recupero es el BNR que podemos obtener al final de la vida útil del bien. Quiere decir que el valor depreciable del bien es el valor de incorporación menos ese valor de recupero. Entonces,
el valor depreciable va a ser los 100.000 menos el 10%, 90.000. Esto después viene más abajo, pero lo vamos viendo acá en el enunciado porque después se nos va lejos el enunciado. Sobre 90.000 aplicamos el 10, dijimos, sí, el 10% anual porque es en 10 años, y tenemos 2 años de vida útil transcurrida. Sería la cuota de depreciación es 9.000 por año. Vamos de nuevo. 100.000 menos 10.000 es 90.000 dividido a 10. Eso nos da 9.000 por año y por 2 años de vida útil transcurrida nos da los 18.000. Valor residual entonces, 100.000 menos 18.000 nos da 82.000. Y después tenemos un inmueble que se divide en terreno y en construcción. Tenemos, diferenciado, 1/3 del valor del inmueble, que es 150.000, 1/3 del valor del terreno y 2/3 del valor de la construcción. El terreno obviamente no se deprecia, y con respecto a la construcción, dice, adquirido en julio del X menos 19 y una depreciación del 2% anual. X menos 19, estamos en el X, quiere decir que van 20 años de vida útil transcurrida. Entonces, 100.000 dividido, por el 2% sería 2.000 pesos, ¿bien? 2.000 pesos de cuota de depreciación. Por 20 años nos da los 40.000 de depreciación acumulada. Valor residual entonces de la construcción 60.000. Acá hay un valor que después lo vamos a ver. El valor residual de la maquinaria es 82.000 y el valor residual del inmueble sería la suma de 50.000 más 60.000, que serían 110.000. No está puesto acá, ustedes tomen nota porque después más adelante lo retomamos y por ahí no nos perdemos de dónde surge. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Este es el valor contable antes de aplicar el modelo. Apartado B dice, la última asamblea accionista decide la aplicación del modelo de revaluación para sus bienes de uso. Los datos que surgen del modelo de revaluación la 31 del 12 del X, según informe de la estimación realizada por tasador contratado por el ente, el valor presente o descontado de los flujos efectivos, acá, según estimación, claro, fíjense, acá lo que aplicó el tasador es un valor presente o descontado de los flujos netos efectivos. O sea que se fue a la estimación, ¿se acuerdan de las dos estimaciones? De la primera que vimos. Bueno, en definitiva, para la maquinaria determinó un valor anual de 100.000 y una depreciación acumulada de 4.363,64 y un valor residual de la diferencia. Y para el inmueble, un valor anual de 162.000 y una depreciación acumulada de 36.000, valor residual de la diferencia. ¿Qué dice? A ver, apartado 3 es la de la maquinaria. ¿Qué cambió de la maquinaria? El valor de recupero, que era 10.000, nosotros habíamos tomado 10.000, no 10.000, el 10% cambió al 20%. Y también se cambia el método de depreciación. Ya no considera un término lineal, que era en 10 años, pero lineal, o sea, con cuota constante, sino a un criterio de cole creciente manteniendo la vida útil, ¿sí? O sea, toma un criterio creciente, que ya lo vamos a ver. No sé si esto lo han visto, no, por ahí lo ven por primera vez, nos ha pasado en unos años que no conocen este sistema, ya lo vamos a ver. Bien, y con respecto al inmueble, cambiaron valor a nuevo, el valor a nuevo que es parte terreno y parte construcción, que aclara que se mantiene la proporción entre terreno y construcción, y la vida útil total, en lugar de 50 años, porque es un 2% anual, o sea que serían 50 años, pasa a 60 años. ¿Qué nos pide? Presente a 31 del 12 del X los valores correctos de los bienes de uso aplicando la doctrina y las normas existentes sobre revaluaciones, sobre el modelo de revaluación, que es revaluación técnica, pero es modelo de revaluación. Impuesto a las ganancias extensas, para no tener el problema del impuesto diferido. Para la solución te sugerimos nuevamente los siguientes pasos. Primero,
Determinamos el valor residual contable, vamos con la maquinaria primero. Bueno, acá ya vimos que esto lo habíamos analizado, 9.000 por año es la cuota de depreciación y tenemos 2 años de vida de transcurrida. Y el segundo, que es la determinación de digamos, de lo que nos indicó el técnico para el modelo de revaluación, no hay cambios en el valor de origen, pero sí cambio en el sistema de depreciación. Hay un incremento de valor de recupero, o sea que se va a hacer sobre 90.000, o sea, los 100.000 menos el 20% es el valor depreciable, y el método de depreciación es el cole creciente. Y acá está cómo se calculan las cuotas. El cole creciente o suma de dígitos, lo que hacemos es sumar 1 más 2 más 3, la suma de dígitos del total de la vida útil. En este caso, 1 más 2 más 3 más 4 hasta 10. Eso nos da 55. Eso, digamos, al valor depreciable que es 80.000, lo vamos a multiplicar por un factor, que sería un número, una fracción, donde el denominador es la suma de dígitos, 55 que no cambia, y el numerador va a ser para el primer año 1, para el segundo año 2, para el tercer año 3, etc. Y para el último año va a ser 10. Entonces, la cuota de depreciación no es constante, sino que va creciendo, por eso es cole creciente. Entonces, la cuota del primer año calculada de esa forma son los 1.454,55 y para el segundo año los 2.909,09. Bien. Y vamos al cuadrito, tenemos todos los datos. Valor de origen 100.000, valor contable, que coincide con el valor de revaluación porque no hay diferencia. Y con respecto a la depreciación acumulada, lo tenemos dividido por año. En el caso de valor contable son 2 cuotas constantes de 9.000, el de X menos 1 y del X. Y para la columna del modelo de revaluación, bueno, los valores que habíamos obtenido antes, los 1.454,55 y los 2.909. Bueno, calculamos total de depreciaciones acumuladas y valores residuales. Bueno, el valor residual pasa de 82.000 el valor contable, 95.636,36 y por el criterio del modelo. Y bueno, y tenemos la diferencia que acá, ¿qué pasa? Hay un incremento de valores residuales de 13.636,36, pero no es porque cambie el valor de origen. ¿Qué es lo que pasa? Disminuye la depreciación acumulada. Contablemente teníamos 18.000 y por el modelo pasa a 4.363,64. Entonces, fíjense, en el registro nos aparece un saldo por revaluación de 13.636,36, que aumenta el valor residual del bien, pero únicamente por depreciación acumulada, que en el caso que vimos antes aumentaba la depreciación acumulada, la ponemos en el haber, acá la ponemos en el debe porque disminuye, y eso es lo que hace que, bueno, que se nos genere un incremento del valor del bien. Siempre como criterio de control, una vez que nosotros hacemos el asiento de aplicación del modelo, tenemos que, sobre los valores contables, que son los valores, digamos, que tenemos en la contabilidad antes de aplicar el modelo, mayorizamos el asiento y tenemos que llegar a los saldos según el modelo de revaluación. Y eso nos daría la pauta de que hemos hecho bien el trabajo, el ajuste, digamos, al menos la aplicación de la partida doble, ¿no? Que partimos de un valor, queremos llegar a otro, y que hicimos el ajuste correcto para llegar al criterio, a los valores que según nos indica el criterio debe quedar el bien. ¿Cómo vamos? Mudos, están muditos. Bueno, bien, profe. Está bien, bueno, rey. Ahora pasamos al inmueble. El inmueble tiene una pequeña complicación que tiene una parte que, bueno, hay que dividirlo en lo que es terreno y lo que es construcción. Pero bueno, nada que no podamos hacer. El primer paso dice determinamos el valor residual. Bueno, ya lo habíamos visto, ¿no? Contable, que habíamos visto que era 2.000 pesos por año, con 20 años de vida útil transcurrida, teníamos
una depreciación acumulada total de 40.000, que es 38.000 hasta el año anterior, y la cuota del año 2000 nos da los 40.000. Y después determinamos la revaluación donde puede ocurrir. Bueno, en este caso tenemos cambio en el valor de origen, sí. El valor total del inmueble de 150.000 pasa a 162.000. Y también tenemos cambio en el sistema de depreciación. ¿Qué dijo el tasador? Que la vida útil ya no es 50, sino 60 años. Bueno, se mantiene el sistema, eso es lo único que cambia, porque se mantiene la proporción entre terreno y construcción, y se mantiene el sistema lineal. Entonces, a ver, para que nos dé bien los valores, porque ¿qué tenemos que hacer primero? Distribuir esos 162.000, que es el valor total del inmueble, que acá el tasador nos da el valor de origen, no nos da el valor revaluado, nos da el valor de origen. Entonces decimos que esos 162.000, el 33,33%, o sea, un tercio corresponde al inmueble, que son los 54, y dos tercios, que son los 66,66, bueno, con toda la periodicidad, nos da el valor de la construcción. Serían 108.000, por supuesto redondeado todo para no complicarnos con decimales. Bien, y ya entonces tenemos el valor contable y tenemos el valor que nos dio el modelo. ¿Qué teníamos por acá? La cuota de depreciación, perdón, acá tenemos los valores de origen, y después tenemos la cuota de depreciación del inmueble, que sobre los 108.000, que es la parte de la construcción, que es lo que se deprecia, se divide por los 60 años de vida útil, nos da una cuota de 1.800 por año. Y el bien tiene 20 años de vida útil transcurrida, bueno, que acá estaría, bien, separado 19 años por 1.800, nos da los 34.200, y el último año 1.800. Y pasamos al cuadrito. Entonces, acá es importante siempre tener diferenciado, por más que sea una sola cuenta inmueble, no perder el dato de cuánto es inmueble, cuánto es construcción y cuánto es terreno. Vamos con el valor de origen, digamos el valor de origen total contable es 150.000, dividido en 100.000 de construcción y 50.000 de terreno, y por el modelo de revaluación que acabamos de calcularlo, 162.000 dividido en 108.000 construcción y 54.000 de terreno. En definitiva, el valor de origen cambia en 12.000, ¿no? Que es la suma de la diferencia entre el valor de terreno y valor de construcción. Y después tenemos la depreciación acumulada contable, que era los 40.000, bueno, lo hemos separado entre lo que es la depreciación de los primeros 19 años, la del ejercicio, y vamos a subir un poquito, Isa, porque a mí me aparece una barrita que ahí está, no la puedo sacar. Y bueno, y la de la revaluación, que serían los 1.800 por 20 años, bueno, en el primer renglón los 34.200, que son por los 19 años hasta el X-1, y después la de depreciación de ley. Bueno, y acá vamos sacando las diferencias de valores de origen y de depreciaciones acumuladas. Y la diferencia de valores residuales, que recordemos siempre la diferencia de valores residuales es lo que va a saldo por revaluación. Bueno, en este caso aumentamos en 12.000 el valor de origen, 4.000 la depreciación acumulada. No, pero fíjense acá qué pasa. La depreciación acumulada no aumenta el valor de origen, y la depreciación acumulada que ocurre pasa de 40.000 a 36.000, disminuye de nuevo. Entonces no tenemos que acreditarla, sino debitarla. Entonces, en el registro nos va a aparecer las dos cuentas por el debe, inmueble y depreciación acumulada de inmueble, y el saldo por revaluación por la suma de las dos. Bueno, y al cierre nos quedan entonces la maquinaria, que bueno, esto es lo que yo les decía, partiendo de los valores contables y mayorizando los asientos, nos queda
los valores finales contables por lo que indicó el modelo de revaluación. Hacemos un esfuercito más y vemos el 58, que es un derivado de este. Dice, partiendo de los resultados del ejercicio anterior, bueno, referido a la empresa Luna, registrar los siguientes hechos económicos. Estamos en el ejercicio X más 1. Depreciamos el inmueble por el ejercicio X más 1, y después tenemos el dato que el 20 del 9 del X se vende la maquinaria en 110.000 pesos. Bueno, muestra primero la solución por la venta de maquinaria. Hay que dar debajo de todas las cuentas relacionadas, que esto coincide con lo último que vimos en el ejercicio anterior, que es el valor de origen y la depreciación como quedó. El precio de venta es 110.000 pesos, le restamos el valor residual, 25.636,26, que es lo que tenemos en amarillo en el cuadrito anterior, y nos da el resultado de venta de maquinaria. Bueno, vamos a registrar esa venta como sabemos hacerlo. Entra el efectivo, 110.000 pesos, damos de baja o anulamos o saldamos la depreciación acumulada maquinaria. Lo mismo con el valor de origen de la maquinaria, los 100.000 pesos, y reconocemos el resultado de venta que acabamos de obtener, un resultado positivo, por supuesto, acreditado. Y a continuación, ¿qué teníamos que hacer? Esto sería una baja total. Dice, atención, cuando se produzca la baja total o parcial del activo, el saldo por revaluación, resultado diferido, se cancela contra resultados no asignados. Bueno, tendríamos que rebobinar acá y ver el resultado, el saldo por revaluación que se generó por este bien, ¿sí? Que son 13.636,36, el asiento que hicimos por aplicar el criterio a la maquinaria. Y acá hay una aclaración por desafectación total del saldo de revaluación por la venta de la maquinaria. ¿Está entendido? O sea, y fíjense qué pasa a resultados no asignados. Cuando esto ocurre, ya ahí la asamblea puede decidir hacer lo que quiera. Pero fíjense qué notable, porque acá la máquina se acaba de vender y ha entrado efectivo. Y si ya decidiera la empresa distribuir estos resultados no asignados que se habían generado por aplicación del modelo, tenemos efectivo para hacerlo. Como para un poco relacionarlo con lo que yo les explicaba antes de la complicación que sería decir la distribución de este resultado mientras los bienes estén en el... Bueno, y después el ejercicio de X más 1, el inmueble. La depreciación. Bueno, era muy simple, eran los, no me acuerdo cómo era, 162, bueno, la parte del inmueble dividido 60, nos daba la cuota de 1.800, ya lo habíamos calculado, ¿no? Habíamos dicho 162.000. Bueno. 108.000 era la construcción. 108.000, bárbaro. Dividido 60 me daba los 1.800. Bueno. Y muestra acá, entonces, el valor al cierre, valor de origen, el total del valor del inmueble, terreno más construcción, 36.000. 162.000. Y la depreciación acumulada, que le agregamos una cuota más de depreciación. Bueno, y fíjense en lo que sigue después. Acá tenemos una baja parcial por la cuota de depreciación. Ahí tenemos un registro, pero vamos a ver de dónde surge eso. El valor revaluado del terreno, que lo teníamos en el cuadrito, pero que eran los 162.000, el valor total del inmueble, por un tercio, lo que es lo mismo el 0,33, bueno, 33,33%, nos daba 54.000. Contra el valor contable antes de la revaluación, el terreno nos generó 4.000 pesos que fueron al saldo de revalúo, ¿sí? ¿Qué ocurre con ese saldo de revalúo que está en terreno? Este saldo de revalúo solamente se va a dar de baja con la venta del inmueble. ¿Por qué? Porque no hay baja parcial. A ver, dígame alguno por qué.
¿qué pasa con el terreno? Los terrenos no se deprecian. No se deprecian, perfecto. O sea que la parte del saldo de revalúo que está vinculado con la aplicación del modelo a la proporción del terreno va a quedar siempre ahí. Entonces, del valor total revaluado, si le restamos lo que corresponde a terreno, lo que tenemos en el renglón después, nos queda el valor residual revaluado de la construcción. Si a estos, que son estos 72.000, si le restamos el valor contable que tenía la construcción antes de aplicar el modelo, quiere decir que lo que generó, la parte de saldo por revaluación generada por la construcción es 12.000. Si sumamos los 12.000 más los 4.000 del terreno, nos da los 16.000 que aplicamos o que afectamos a saldo por revaluación por la revaluación de todo el inmueble. Bueno, ahora, esta diferencia de saldo de revalúo generada por la construcción la tenemos que consumir en los años de vida útil que le restan, que son esos 12.000, dijimos, han transcurrido 20 hasta el X, le quedan 40, porque recordemos que se le aumentaba la vida útil a 60. Entonces le queda 40. ¿Qué significa eso? Los 12.000 dividido 40 cuotas de depreciación que todavía faltan, quiere decir que tenemos que dar de baja del saldo por revaluación generado por el inmueble en 300 pesos en cada año que vamos depreciando. Y ahí surge este registro, saldo por revaluación a resultados no asignados. Y bueno, ya estando en resultados no asignados, puede tener el destino que decida la asamblea. Bueno, y ahí sí, damos por terminada la clase. No sé si tienen alguna duda. Vamos con el tiempo y la paciencia justos, digamos. Justo, son las 6 justo. Bueno, lo tienen todo el ejercicio, lo pueden repasar, ver, es bastante, tiene una lógica bastante clara este tema, o esta norma, digamos, y bueno, por ahí se reniega un poco con los cálculos, eso sí, no lo vamos a negar. Pero bueno, y siempre aconsejándoles que hagan los mayores, ¿no? Después de hacer los asientos para ver que nos queden las cuentas como deben quedar, que serían los saldos según el modelo. Bueno, si no hay dudas. Si no hay dudas, dejo de grabar, detengo la grabación.